¿Cómo deberíamos predicar el Evangelio en nuestros lugares de trabajo? Reflexionemos sobre esta cuestión, ya sea en el trabajo, en la universidad o en casa. Dios ha dicho que estará con nosotros y nos ayudará. Si nos remontamos 3500 años, Dios llamó a un profeta llamado Moisés para liberar a los israelitas de Egipto. ¿De quién fue la voluntad de guiar a los israelitas fuera de la tierra de Egipto? De Dios. Dios estableció su voluntad y luego eligió especialmente a Moisés como el instrumento más apropiado para llevar a cabo su voluntad. Cuando a Moisés se le confió por primera vez esta tarea, ¿qué pensó? ¿Seré realmente capaz de llevar a cabo esta gran obra? Tenía mucho miedo. ¿Y qué dijo? Dijo, Dios, no soy elocuente, soy tardo de habla, así que, ¿cómo voy a ser capaz de hablar con Faraón? Hablando con Dios, tenía un punto de vista muy terrenal. Entonces Dios le dijo, ¿no te he dicho que estaré contigo? Yo te ayudaré. Cuando se trata de la obra que Dios se propuso, siempre eligió a los profetas adecuados en cada época. Cuando esos profetas elegidos hicieron lo que Dios les dijo, todo se completó tal como Dios lo había planeado. Cuando Moisés fue llamado, era un pastor que cuidaba del rebaño en la casa de un sacerdote de Madián. Ese era su estatus social. Era un pastor contra el rey de la nación más poderosa que gobernaba el mundo entero. Cuando el pastor dijo al rey, libera a todos los israelitas que están esclavizados en tu reino, ¿podría alguien esperar que el rey aceptara su petición? Esto era casi imposible. Esto era algo que nunca podría hacerse. Sin embargo, Dios lo planeó. Él dijo, voy a liberar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Y tú has sido llamado para esa obra. Yo te ayudaré, así que ve y entrégale todas las palabras que te voy a dar. Moisés solamente participó en la obra que Dios había planeado y llevó a cabo esa obra con gracia. La vara de Moisés no tenía un poder sobrenatural. Era solo una simple vara de madera. Sin embargo, Dios permitió a Moisés mostrar varios tipos de poderes y señales a través de ella. Todos los sirvientes y encantadores egipcios estaban muy asustados por las obras que hacía Moisés. A través de él, empezaron a darse cuenta de que Dios estaba trabajando de verdad, ¿no es así? Dios emancipó a todos los israelitas de la esclavitud en Egipto, que había durado más de 400 años, a través del poder de la Pascua, y les ayudó a dirigirse a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Hermanos, cuando se trata de los registros de la Biblia, no debemos pensar, es solo una historia pasada escrita en la Biblia. En cambio, debemos pensar que Dios, que permitió que estos registros ocurrieran, está planeando algo para esta época también. En cada época, cada vez que Dios planea algo, llama a los más necesarios para ese plan. ¿No eligió Dios a Gedeón para salvar a los israelitas cuando eran esclavos de los madianitas? Dios planeó liberar a los israelitas de los madianitas
y llamó a Gedeón. Cuando Dios lo llamó, ¿qué dijo Gedeón? Oh Señor, ¿cómo puedo llevar a cabo esta gran tarea? Soy de la familia más pequeña entre las 12 tribus de Israel. ¿Cómo puedo salvar a los israelitas de las manos de los madianitas? Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, yo te ayudaré. Dios también le dijo a Moisés, yo te ayudaré. Lo que Moisés hizo fue una gran obra, que parecía imposible en los pensamientos humanos y que no podíamos ni siquiera atrevernos a imaginar. Cuando le dijeron a Gedeón, ve y libera a los israelitas de toda la opresión de los madianitas, bajo el punto de vista y el pensamiento de Gedeón, Madián parecía un reino muy fuerte, con gran poder. Sin embargo, Dios dijo, ve y libera a todos los israelitas de los madianitas. Primero, Dios idea un plan. Primero planifica, después llama a las personas y les da la oportunidad de hacer esa obra. Moisés fue uno de los que tuvo esa oportunidad, y Gedeón también. Con la promesa de que Dios le ayudaría, Gedeón hizo un gran esfuerzo para salvar a los israelitas, que estaban bajo el poder de Madián. Israel tuvo que luchar contra el ejército madianita, que tenía 135.000 soldados y muchas armas. Cuando los israelitas se reunieron para luchar, tenían alrededor de 32.000 personas. El ejército madianita tenía 135.000 soldados. Sin embargo, Dios, que prometió ayudarles, sugirió algo que parecía totalmente en contra. 32.000 son demasiados. Reduce el número. En aquel entonces, era fuerza contra fuerza. En otras palabras, el que tenía más gente estaba en ventaja en la batalla. El enemigo tenía 135.000 soldados e Israel solo tenía 32.000. Pero Dios le dijo que redujera el número. Gedeón no tuvo más remedio que obedecer la palabra de Dios y redujo el número. Envía de vuelta a todos los que tiemblan de miedo. Dios dio esta orden. Entonces, 22.000 hombres dejaron ese lugar y quedaron 10.000. Dios dijo que todavía eran demasiados y dijo, reduce más, todavía son demasiados. No era una situación fácil para Gedeón. Sin embargo, como todos los planes fueron dirigidos por Dios, Gedeón le obedeció hasta el final. Cuando lo hizo, quedaron 300 hombres. 135.000 contra 300. En el pensamiento humano, era una batalla que los israelitas nunca podrían ganar. Sin embargo, había un gran plan de Dios en ello. Realizaron un ataque repentino por la noche. Dios les hizo esconder las teas en los cántaros y romperlos en medio de la noche, levantando sus teas en alto y gritando, por la espada de Jehová y de Gedeón. Sus enemigos se despertaron, asustados por su grito, pero estaba muy oscuro a su alrededor. Pensaron que los enemigos ya habían invadido su campamento y se atacaron unos a otros, pensando que quien estaba a su lado era su enemigo. Así es como el ejército madianita fue totalmente derrotado, ¿verdad? La razón por la que me gustaría compartir esto con ustedes hoy es porque es posible que piensen, ¿realmente puedo hacer esta tarea? Esto parece demasiado difícil. No creo que vaya a funcionar. Moisés siempre estuvo en este tipo de situaciones y también Gedeón. Sin embargo, ¿cómo fueron los resultados? Todo se cumplió como Dios lo había planeado. Podemos confirmarlo a través de la historia, que nos sirve de sombra. En Romanos capítulo 15, versículo 4, se dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron.
¿Cuál es la lección que debemos aprender aquí? ¿Cuál es la lección que debemos aprender de la historia de Moisés y de la historia de Josué y de la historia de Gedeón? Dios siempre hace un gran plan y llama a los profetas para que puedan llevarlo a cabo. Dios llama a los que no parecen ser apropiados en absoluto para esa tarea. Él llama a los que parecen carecer de muchas cosas. Llama a los que parecen débiles. En la primera venida de Jesús, Él vino a esta tierra con un gran plan para salvar a la humanidad. Eligió a sus discípulos. Había muchas personas famosas como los fariseos y los maestros de la ley, y mucha gente con estudios y gente con experiencia en política. Él podría haberlos hecho sus discípulos, ¿no es así? Podría haberlo hecho, pero extrañamente no lo hizo. Cuando vemos a los que Dios escoge, son personas que parecen un poco débiles, que no parecen ser capaces de llevar a cabo la tarea de Dios, pero estos fueron elegidos. Moisés era así, y Gedeón también era inadecuado. Sin embargo, Dios siempre hizo que todo saliera como lo había planeado. Incluso si Moisés no hubiera estado allí y otra persona hubiera estado en su lugar, ¿qué habría pasado con el plan de Dios? Se habría cumplido. Si alguien más que Gedeón hubiera sido llamado para el plan de Dios, esa persona habría sido verdaderamente bendecida. Sea quien sea el elegido, el plan de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. En 2016, nuestra Madre Celestial declaró la voluntad del cielo de predicar a todas las personas, y todas las iglesias del mundo tomaron la resolución de predicar. Al llevar a cabo las palabras de la Madre, Sion se ha establecido en las 7.000 regiones del Evangelio, y ahora se operan 8.000 Siones. La oscuridad se retira poco a poco, y la luz de la verdad brilla cada vez más. Una iglesia cultivada puede convertirse en una iglesia independiente, y la iglesia independiente puede cultivar en otra región. Si cada iglesia cultiva solo una región más, estoy seguro de que el mundo entero será evangelizado en un futuro muy cercano. ¿De quién es el plan de predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? No era su plan ni mi plan. Dios fue quien primero hizo este plan y nos confió esta tarea. Solo somos los que hemos recibido la tarea como Gedeón y Moisés. Nosotros no hicimos este plan. Sin embargo, ¿dónde dijo Dios que se predicaría con seguridad este evangelio? Dios dijo, este evangelio se predicará en Samaria y hasta lo último de la tierra. Os llamo para esta obra, así que convertíos en obreros del nuevo pacto. En Lucas capítulo 12, versículo 49, Dios dijo, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Significa, no hay nada que desee más que este evangelio sea predicado a todo el mundo, ¿no es así? Sin embargo, está muy angustiado hasta que se complete, porque sus hijos no entienden lo grande que es la obra, aunque es una obra tan valiosa. Dios se siente afligido porque no oramos y no predicamos. Se siente angustiado porque no creemos que las palabras de la Biblia son realmente las palabras de Dios y que todas las profecías de la Biblia se cumplirán con seguridad. ¿Cómo me angustio?
Todas las profecías han de cumplirse, pero los hijos se extravían sin creer que se cumplan y están perdiendo todo su tiempo mientras hacen otras cosas. Pero está escrito que Dios nos hace competentes como obreros del nuevo pacto. Por eso podemos hacer el trabajo complaciendo a Dios. Si existe el mejor trabajo en esta tierra, ¿cuál creen que es? Los padres del mundo dicen a sus hijos: cuando seas mayor, intenta ser presidente. ¿No deberías ser ministro? Espero que mi primer hijo se convierta en juez, mi segundo hijo un abogado y el tercero el presidente del Tribunal Supremo. Algunos padres dicen a sus hijos: sé profesor cuando seas mayor, sé parlamentario o diputado cuando seas mayor. Intenta convertirte en el secretario general de la ONU cuando seas mayor. Así los padres tienen sus deseos. Los padres suelen hablar de sus deseos para sus hijos y los niños estudian mucho y se esfuerzan por tener buenas calificaciones. Sin embargo, todos los puestos de trabajo tienen una duración limitada. Aunque uno se convierta en presidente, no puede quedarse en el puesto para siempre, ¿verdad? Vivimos en esta tierra, que es como una mota de polvo y no hace ninguna diferencia en el universo. La pequeña tierra está dividida en 5 océanos y 6 continentes, y estamos viviendo en uno de los muchos países diferentes. Ahora, Dios se siente afligido porque no vemos la obra más grande. Dios dice: ¿qué más quisiera yo que se predicara este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? Veamos un versículo más en el libro de 2 de Corintios para ver qué clase de trabajo nos ha ordenado Dios. Veamos 2 de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Quién nos ha hecho competentes? Dios se complace cuando nos convertimos en los obreros del nuevo pacto. La gloria de los obreros del nuevo pacto no puede compararse con dinero o fama, porque es de gran valor. Cuando no lo vemos, Dios se siente angustiado. Debemos ser capaces de ver esto y tener un sueño más ambicioso. Debemos prestar atención a las palabras de Dios que dijo: «Qué angustia tengo, porque están desperdiciando todo, incluida su juventud, en este pequeño y momentáneo mundo que es como un instante». Cuando echamos un vistazo a Apocalipsis capítulo 22, ¿en qué posición dijo Dios que nos pondrá cuando volvamos al hogar celestial? Dios dijo que nos pondría en la posición del sacerdocio real del reino de los cielos. ¿Lo creen? Esta tierra es muy pequeña, más pequeña que un grano de arroz. Aunque alguien gobierne toda esta tierra, que es como una mota de polvo flotando en el espacio, su gloria no se puede comparar con la del sacerdocio real. Por eso, Dios se complace mucho cuando nos convertimos en obreros del nuevo pacto, y esto es lo que Él quiere, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9, versículo 15, podemos ver que el nuevo pacto contiene la promesa de Dios de la herencia celestial. Es como un cheque certificado. Les pido que piensen seriamente en estos asuntos. En Mateo capítulo 28, Dios nos ordenó predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De quién es el plan de predicar el evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra? Es el plan de Dios. Dios declaró que lo cumpliría todo.
El plan para sacar a los israelitas de Egipto era el plan de Dios. Y el plan de salvar a los israelitas de la opresión de los madianitas era también un plan de Dios. Así como Moisés y Gedeón fueron llamados para el plan de Dios, somos llamados a predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, por el plan de Dios. ¡Qué alegría! Otra persona podría haber sido llamada. Sin embargo, Dios nos llamó a ustedes y a mí en lugar de a otro. Demos gracias y gloria a Dios una vez más. La mejor posición en este mundo es la posición de obreros del nuevo pacto. Esta es la posición que a Dios le agrada, que desea y quiere. Todos los padres deben tener el mismo pensamiento. Al igual que todos los padres quieren que sus hijos se conviertan en grandes personas en el futuro, Dios, nuestros padres celestiales, deben estar preocupados por el futuro de sus hijos también, ¿verdad? Dios quiere que todo vaya bien con sus hijos. ¿En qué asiento quiere Dios que estemos? Es un asiento que nadie puede entender, sino solo Dios. Dios nos ha sentado en el asiento más grande y nos ha bendecido para que hagamos la obra del nuevo pacto. ¿Se hará esta obra con seguridad o no? Se hará. Moisés dijo, «Oh no, no puedo hacer esta tarea. ¿Cómo puede alguien como yo hacer esto?» No lo hizo Moisés, sino Dios. ¿Cómo podría una persona de una familia más pequeña entre las 12 tribus de Israel salvar a los israelitas de los madianitas? No fue Gedeón quien lo salvó. ¿Quién lo planeó? Todo lo que Dios planeó se hizo sin importar lo que fuera. Predicar este evangelio a todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es también el plan de Dios. Para este plan, hemos sido llamados como fueron llamados Gedeón y Moisés. Somos afortunados, porque es algo que se haría, incluso si Dios hubiera llamado a otra persona. Sin embargo, Dios nos llamó y dijo que lo haría posible. Además, Dios quiere darnos el crédito por el éxito de esta obra. Demos gracias a Dios por su voluntad. ¿En qué clase de obreros debemos convertirnos en lugar de ir por el camino donde Dios se siente afligido? Obreros del nuevo pacto, profetas trabajadores. Hermanos, por favor, sean profetas estudiantes en el colegio. Y las amas de casa, por favor, sean profetas en casa. Al hacerlo, desempeñemos todos el papel de profetas en los lugares donde estemos. Cuando vemos la historia de José, él trabajó fielmente cuando estaba en la casa de Potifar. Potifar era un ministro de Egipto. Confiaba en José. Pensó, puedo confiarle todo. José trabajó fielmente. No hacía el trabajo a medias, como otras personas, sino que era fiel en las tareas que se le encomendaba. Ya que trabajó fielmente, las personas que le rodeaban le miraban de forma diferente. Al final se convirtió en el gobernador de Egipto e hizo posible que los israelitas llegaran a la región de Gosén, en Egipto. Cuando hubo 7 años de hambruna y todo el mundo estaba muriendo de hambre, los israelitas disfrutaron de la abundancia y pudieron glorificar a Dios. De esta forma, trabajen duro en sus lugares de trabajo y los que predican en primera línea, por favor, hagan lo que puedan por la obra del Evangelio. Los obreros del nuevo pacto no son solo los que salen con sus mochilas. Los que predican el Evangelio en el trabajo son también obreros del nuevo pacto. Y también hay muchos obreros del nuevo pacto en la escuela,
en la política, en el mundo académico, en el campo financiero y en las empresas de radiodifusión. Todos están entregando la voluntad de Dios a la gente en todos los ámbitos de la vida. Nuestro objetivo no debería ser solo comer 3 veces al día, pero sería estupendo que no olvidáramos nuestro papel de profetas trabajadores. Como dijo la madre, los trabajadores deben predicar en los lugares de trabajo, los militares en la base, los estudiantes en el colegio y las amas de casa en su barrio. La madre dijo, donde quiera que estemos, prediquemos el nuevo pacto de Dios. Todos somos obreros del nuevo pacto. Por lo tanto, mostremos la gloria del Padre y de la Madre en nuestros lugares de trabajo. Despertemos y abramos nuestros ojos espirituales un poco más para ver si cumplimos bien nuestro deber como obreros del nuevo pacto, pensando una vez más en nuestro verdadero objetivo. Les pido que se conviertan en jóvenes de Sion, que tienen un gran papel en llevar a cabo la misión profetizada como protagonistas de la profecía, recibiendo la calificación y la posición de sacerdocio real cuando vayamos al cielo. Con esto me gustaría concluir las palabras de hoy. Muchas gracias.